Hola a todos y bienvenidos a este máster en Value Investing y Teoría del Ciclo. Espero que os guste esta clase. Yo soy Daniel Lacalle, soy doctor en economía, profesor de economía global y gestor de fondos y también, por supuesto, me conoceréis pues probablemente por divulgación económica. Tenéis mi canal de YouTube y tenéis mis redes sociales en las que hablo sobre macroeconomía, mercados, etcétera. Espero que os guste esta clase. ¿Cuál es el objetivo que nos estamos marcando con esta clase que vamos a dar hoy? Lo primero es entender los elementos básicos de la inversión, value y algunos trucos que nos pueden ayudar a ser más diligentes y mejores como inversores. Por supuesto, siempre que vamos a invertir, tenemos que darnos cuenta de que la mejor manera de aprender a invertir es equivocándose. Hay que equivocarse. Eso no es problema. La cuestión es aprender de esas equivocaciones. Para que tengáis algunas lecturas, os voy a dejar algunas recomendaciones. Mi libro Haz crecer tu dinero os puede servir como guía y tiene un capítulo interesante, creo, sobre lo que tiene que ver con value investing. Este libro maravilloso, Equity Asset Valuation, también nos puede ayudar para entender cómo son las herramientas para invertir y para valorar empresas en bolsa, empresas cotizadas. Este pequeño libro de la inversión en valor es absolutamente delicioso y os lo recomiendo. Y no nos podemos olvidar del gran Charlie Munger. Cualquier inversor value tiene estos dos estupendos libros, ¿de acuerdo? Como, libros de cabecera en los que se explican muchas cosas sobre qué es lo que tenemos que hacer para invertir y para encontrar valor en la inversión. Y finalmente, sobre política monetaria, os recomiendo mi libro, que se llama La gran trampa en español, Escape from the Central Bank Trap en inglés. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es la inversión en valor? Bien, lo primero que debemos entender, cualquier persona que sea conocedor de la teoría austriaca del ciclo económico y de los principios de Menger, entiende perfectamente que el valor no es intrínseco ni es objetivo, es subjetivo. De ahí que lo primero que debemos entender que invertir en valor no es comprar una cosa, cerrar los ojos y esperar a que suba, por favor, en algún momento. La inversión en valor requiere de un análisis muy detallado en el que se analicen distintos escenarios y requiere también de un conocimiento profundo de cuáles van a ser los catalizadores que van a permitir que el mercado vaya poco a poco reconociendo ese valor que nosotros podemos ver en una empresa, en un valor cotizado, etcétera. Esto es relevante, ¿por qué? Porque tenemos que estar constantemente testando nuestra estimación de valor con lo que es el valor subjetivo del mercado, es decir, cómo está reconociendo el mercado ese valor. No es lo mismo valorar una empresa que se dedica a la extracción de petróleo o que se dedica a construir vehículos en un momento específico de la economía u en otro. Es importante, por lo tanto, tener muy claro que tenemos que no solamente analizar de manera adecuada, sino que tenemos que hacerlo con una serie de escenarios, una serie de valoraciones diferentes, tanto por flujos de caja como por valoración de activos, como por estimaciones de consenso y adicionalmente irlas testando con respecto a una serie de catalizadores que consideramos que van a ser los que van a destapar esa valoración que probablemente nosotros encontremos que otros inversores estén o ignorando o simplemente esperando un momento diferente para percibir ese valor en la acción. Al final, tenemos que encontrar la delgada línea que hay entre el valor presente neto de los flujos de caja de una empresa y
el momento en el que ese valor presente neto se va a realizar de manera más rápida. Efectivamente, si una empresa está ahora mismo en un periodo de transición, por supuesto, va a llevar más tiempo que ese valor presente neto de cuando genere un caja superior o beneficios superiores se realice. Todo eso lo tenemos que tener en cuenta sabiendo que el mercado es una maravilla, pero que hay factores esenciales que cuando hablamos de fundamentales no podemos ignorar. Acompáñame. Bien, el primer factor que no podemos ignorar nunca, el mayor fundamental del mercado, es el coste del dinero. El mercado no deja de ser una gigantesca apuesta, si lo quieres, digamos, resumir en una frase corta, el mercado completo es una gigantesca apuesta en la que tienes en una parte de la apuesta al dólar y en la otra al resto de los activos. Es decir, es una apuesta en la que el mercado toma como prestado esos dólares que entran en la economía y los reinvierte en activos de todo tipo y en todo tipo de inversiones, etcétera. Bien, el primer factor es el coste del dinero y para ello es esencial tener en cuenta qué es lo que van a hacer los bancos centrales en cuanto a bajadas de tipos o subidas de tipos. Ahora estamos en una época, como podéis ver en estos gráficos, cuando veáis estos gráficos, en los que, como podéis ver, las estimaciones del mercado son fundamentalmente de bajadas de tipos. Pero, ¿qué es? ¿Por qué es tan importante el tipo de interés? Bueno, al fin y al cabo, es el tipo de interés al que vamos a estar incorporando, el que vamos a estar incorporando en nuestro coste de capital y a la hora de descontar los flujos de caja o de analizar cualquier inversión. Es el precio del riesgo. Y si el riesgo es a más largo plazo, como es el caso de la inversión en value, los tipos de interés tienen un impacto muy relevante. No es sorprendente que en un entorno en el que los tipos de interés bajan rápidamente, como es el que os estoy mostrando en este gráfico, los activos más llamados growth, aquellos que son las empresas tecnológicas, etcétera, aquellos que tienen un valor presente neto más concentrado en la primera parte del análisis de los flujos de caja, suban mucho más. Bajan los tipos de interés y el impacto que genera eso en el coste de capital que se asume al descuento de flujos de caja es brutal, ¿no? Por eso, los tipos de interés son muy importantes para entender también la valoración de los activos. Cuando valoramos activos, no es lo mismo un activo de larga duración con cash flows relativamente estables y con y similar a un bono que puede ser, por ejemplo, el sector de eléctricas o el sector de infraestructuras, etcétera, etcétera, con las empresas que son más dinámicas y que tienen un nivel de crecimiento muy potente a corto plazo y por lo tanto se beneficien más de la reducción de tipos, además de que muchas de ellas también se financian en el mercado, por supuesto, muchísimo más barato. Eso es importante. Esto es relevante porque muchas veces cuando miramos valoraciones no podemos caer en el error de pensar que es lo mismo valorar una empresa de alto crecimiento y por sector tecnológico con una empresa de cash flows estables en el sector, digamos, sectores más orientados a valoraciones de muy, muy largo plazo. Por lo tanto, el coste del dinero es esencial y eso nos debe dar una serie de baremos para analizar otros factores como son la valoración de esos activos que consideramos que merece la pena que el mercado empiece a tomar en cuenta. Eso es importante. Importantísimo es la cantidad de dinero. La cantidad de dinero, obviamente, no solamente
importa desde un punto de vista de la financiación de los mercados, de el acceso a crédito de las empresas, sino desde el punto de vista de la valoración. Muchas veces escucharéis que la bolsa está muy cara o que la bolsa ha subido mucho, etcétera, pero muchas veces tenemos que hacer un análisis más pausado que sea ajustando esas valoraciones a lo que es la realidad de la masa monetaria. La masa monetaria no es los gobiernos o los bancos centrales imprimiendo moneda, sino es deuda. La masa monetaria global es deuda. Esa deuda es un activo en el activo de los bancos centrales. Cuando el Estado se endeuda, el Banco Central, si es de un país desarrollado esa deuda, los bancos centrales del mundo la adoptan como activo de reserva y ese activo de reserva es el que funciona como el principal factor de expansión de la masa monetaria. También es muy importante entender la cantidad y el precio del dinero para analizar el efecto sobre los ciclos económicos. Cuando hablamos de ciclos económicos, pues hablamos normalmente de crecimiento del Producto Interior Bruto, consumo, inversión y distintos factores que afectan fundamentalmente a elementos macroeconómicos, pero no podemos olvidar que no podemos ignorar cómo los efectos monetarios son los más importantes en el mercado. Es decir, que puedes encontrarte con una economía en la que de repente los datos macroeconómicos no sean muy potentes y, sin embargo, si tengas una enorme expansión de múltiplos y una valoración de activos mayor a la que estima en tu valoración de las empresas. ¿Por qué? Precisamente porque se está expandiendo la masa monetaria, es decir, no es que la bolsa sea más cara, sino que la bolsa está reflejando esa destrucción monetaria. No hay mejor ejemplo que el del S&P 500 y el Nasdaq. Todos habéis visto cómo el S&P 500 ha tenido un comportamiento absolutamente espectacular a pesar de las preocupaciones por aranceles, de las preocupaciones por el crecimiento económico, etcétera, etcétera. Obviamente, cuando le añades también lo que está ocurriendo con el sector de la tecnología, eso es todavía más relevante, esa expansión de múltiplos por expansión monetaria. Vamos a mirar, sin embargo, por ejemplo, a un sector que es considerado de los que sufren más en este entorno. ¿Cuál? Pues clarísimamente, por ejemplo, el sector del petróleo, ¿no? El sector del petróleo lo podemos ver, por ejemplo, con el S&P Index, ¿vale? Lo que podemos ver es que su comportamiento es muy inferior al de lo que es la bolsa de Estados Unidos, el S&P 500 o el Nasdaq, ¿vale? Esto es importante tenerlo en cuenta porque, por supuesto, otro elemento esencial a la hora de valorar es qué es lo que está ocurriendo con las materias primas. Vemos cómo, por ejemplo, pues efectivamente, muchas de las veces la parte del ciclo económico al que estamos acostumbrados es mucho más evidente en las materias primas, ¿no? Podemos ver aquí cómo las materias primas sí reflejan esos cambios que muchas veces no nos está reflejando de una manera tan importante la bolsa por una sencilla razón, porque nos están mostrando ese diferente comportamiento de lo que son fundamentales en cuanto a demanda y oferta con respecto a lo que son las valoraciones. Fijaos qué interesante, por ejemplo, en el caso de un sector como es el del petróleo, en el que la valoración del sector, el comportamiento del sector es significativamente más potente que el comportamiento de la variable de la materia prima que lo está reflejando, que tiene como subyacente. Normal, porque también está reflejando ese aumento de la masa monetaria.
Por eso es tan importante tener en cuenta los tipos de interés y tener en cuenta la masa monetaria. ¿De acuerdo? Cuando analizamos los sectores y las empresas, una de las cosas más importantes es tener en cuenta qué es lo que considera el consenso que va a ser su evolución de beneficios empresariales. ¿De acuerdo? Bien, pues una de las cosas que podemos ver es esas estimaciones a futuro que lleva a cabo el consenso. Es muy importante tener en cuenta qué es lo que estima el consenso, porque el mercado al final siempre está descontando lo que son expectativas. Cuando nosotros estamos haciendo inversión value, tenemos que entender qué parte de las expectativas están ya en el precio y qué parte de las expectativas no están en el precio. Es muy importante, por lo tanto, tener en cuenta la gran diferencia que hay entre las estimaciones de beneficios del 2024, 2025, 2026, 2027, etcétera. Todo esto nos lleva a, primero, diferenciar, ¿no? Diferenciar dentro de los índices entre los componentes que pueden ser claramente pues, componentes más orientados al value o más orientados al crecimiento. En el caso del S&P 500 es muy relevante y muy fácil de ver cómo lo que es la combinación de los sectores está mucho más orientado hacia el growth. Otro factor que no podemos dejar de tener en cuenta cuando miramos el ciclo es que las monedas. Aquí veis el índice del dólar. Obviamente, la moneda tiene un impacto muy relevante en lo que es la inversión si la vemos en moneda local o en moneda moneda del país en el que nosotros estamos invirtiendo. Es importante tener en cuenta la moneda. ¿Por qué? Porque muchos de vosotros, como expertos en lo que es la teoría del ciclo y la escuela austriaca, sabéis, obviamente, que una de las cosas que nos está reflejando el mercado constantemente es esa destrucción del poder adquisitivo de las monedas que se refleja en el precio del oro. Claro, si por ejemplo vosotros veis el oro, el euro, por ejemplo, en relación al oro, pues el euro con relación al oro ha tenido un comportamiento terrible, ¿verdad? Bueno, pues esos son factores esenciales. La destrucción monetaria, los tipos de interés, el nivel de reflejo de esa destrucción monetaria en las valoraciones y, por supuesto, dentro de esas valoraciones, cuáles son los sectores donde tienes más impacto de la política monetaria y de la política fiscal. Y, por supuesto, los tipos de interés son un factor esencial. No es ninguna sorpresa que los sectores de alto crecimiento, como es el Nasdaq, tengan muchísimo mayor recorrido a corto plazo en los periodos de bajadas de tipos y expansión monetaria que los sectores, digamos, más a largo plazo, intensivos en capital, etcétera. Nos encontramos, por lo tanto, con nuestro primer elemento esencial. El elemento esencial es el mayor fundamental que hay en el mercado, que es el monetario. Muchas veces vosotros escucharéis a inversores decir: yo no me preocupo por qué es lo que dicen los bancos centrales, etcétera, me preocupo por los fundamentales. Bueno, obviamente eso lo que significa es que le dan una importancia muy relevante a aquellos factores que mueven los beneficios empresariales a corto plazo, pero al final estás descontando los flujos de caja, disculpad, a una tasa que viene dictada por unos bancos centrales y obviamente esa expansión monetaria va a hacer muy diferente la valoración de un activo con
unos flujos de caja estable de aquella que tiene una fuerte muralla de crecimiento a corto plazo para después madurar. Elementos que tenemos que prestar atención cuando hacemos inversión en value. Por lo tanto, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos primero por supuesto, generar rentabilidad a medio y largo plazo. Y lo más importante, generar una rentabilidad que nos dé un colchón por encima de la inflación. Por lo tanto, cuando invertimos en empresas que tienen un potencial de valoración que nosotros percibimos diferente al que percibe el mercado a corto plazo, es extremadamente importante poner en nuestro análisis de la inversión cuáles son los catalizadores que van a llevar a que nuestra empresa, la que hayamos decidido invertir, alcance esa valoración, ¿vale? Vuelvo a recordar que el valor no es objetivo, sino subjetivo. Entonces, pensemos, por ejemplo, que hemos analizado una empresa en la que acabamos de ver hace un momento cómo las empresas petroleras lo hacen bastante mejor que su activo subyacente, el petróleo. Pero fijaos, por ejemplo, que en el caso de lo que son las empresas de minería de oro, ha sido exactamente lo contrario durante mucho tiempo. Entonces, claro, muchas veces el inversor value dice, un momento, las empresas están reflejando un precio del activo subyacente muy inferior al que está cotizando y además los fundamentales de ese activo subyacente son potentes. Esto es un factor importantísimo. Importantísimo cuando analizamos bancos, tener en cuenta los tipos de interés, porque un banco con los tipos de interés a la baja obviamente va a reducir sus márgenes de intermediación. Un banco con los tipos de interés a la baja también obviamente va a tener menos capacidad de prestar de manera generosa. Y un banco con los tipos de interés al alza gana bastante más dinero, pero también tiene que tener en cuenta los riesgos que se van generando para esos bancos en su activo, sea vía las provisiones que tenga que tomar o sea vía la cantidad de activos a los que se les ha aplicado, bueno, pues unos riesgos que van manifestándose a corto, a medio o a largo plazo. Importantísimo, por lo tanto, tener en cuenta una serie de catalizadores que nos permitan analizar si nuestro análisis y nuestra senda de valor se va cumpliendo. Por ejemplo, si una empresa está aparentemente infravalorada en cuanto a su capacidad de presentar resultados con mayor crecimiento o de pagar dividendo, etcétera, a lo mejor el catalizador que va a hacer que el mercado se dé cuenta de que eso es mucho más positivo de lo que el mercado estima, puede ser una presentación estratégica. ¿Por qué es importante poner catalizadores? Es importante poner catalizadores para no caer en la trampa de comprar algo, cerrar los ojos y esperar a que suba. ¿Por qué? Porque si lo que buscamos es generar una rentabilidad superior a la inflación, el mayor riesgo que tiene equivocarse en un año, 2 años, 3 años, en el momento en el que esa manifestación de valor está reconocida por el mercado versus el momento donde lo compramos, pues puede ser letal en cuanto al inversor. Por lo tanto, si nosotros nos ponemos una serie de catalizadores que nos ayuden a entender cuándo pensamos que el mercado va a empezar a analizar y a ver ese potencial que nosotros encontramos, nos sirve para dos cosas. Uno, para que cuando llegue ese día el mercado reaccione, nosotros sepamos si A, nos hemos equivocado nosotros, B, si lo que pensábamos que era una senda de creación de valor, a lo mejor no es tal. Es decir, un catalizador te ayuda precisamente a descifrar cuál es tu capacidad de realmente discernir el valor que le va a adscribir el mercado a un activo. Esto es muy importante
por una sencilla razón, para no engañarnos a nosotros mismos. Una de las, lo explico en Haz crecer tu dinero, una de las cosas que suele llevar a muchos inversores a cometer errores no es la de comprar, sino la de comprar por una razón y mantener por otra. Por ejemplo, imagina que compras una acción porque piensas que tiene una enorme generación de caja y por lo tanto va a aumentar el dividendo en el futuro. Y resulta que hace una presentación estratégica y en vez de aumentar el dividendo decide utilizar esa caja para hacer una gran adquisición, y normalmente las adquisiciones destruyen valor, ¿de acuerdo? Más del 80%. ¿Qué es lo que pasa? Que tu tesis ha cambiado y es muy importante ir contrastando siempre lo que es la tesis por la que hemos decidido comprar un activo con el momento en el que el mercado lo va descontando y asumiendo. Si hacemos un análisis profundo, obviamente tenemos que entender que si una empresa que nosotros asumíamos que iba a generar una enorme cantidad de caja que después iba a retornar a los inversores, va a dedicar ese dinero a una adquisición inorgánica, obviamente el impacto en el valor presente neto de esa acción es brutal. Y caer muchas veces en la equivocación de pensar que nada ha cambiado es siempre peligroso, ¿no? Por eso es tan importante acompasar también nuestra inversión. Imaginaos que decidimos mirar a una empresa que tiene una serie de activos y una parte de ellos los está poniendo en venta y esperamos que eso haga dos cosas: reducir el descuento de conglomerado, muy típico en las empresas llamadas value, empresas en las que, como tienen varios segmentos, al ponerlos unidos en una empresa y en un valor, eso genera compresión de múltiplos, no expansión de múltiplos. Es decir, la diversificación en el negocio, el mercado no la defiende. Eso es una cosa que cualquiera de vosotros, cuando tengáis experiencia y habléis con los gestores de las empresas, les enfada mucho. Les enfada mucho porque ellos consideran que es una gran ventaja para su empresa estar diversificados con diferentes divisiones que en distintos momentos del ciclo cada una genera distintos beneficios, y sin embargo el mercado lo que le genera, lo que hace es inmediatamente darle un descuento de conglomerado. Bueno, eso es importante también tenerlo en cuenta. No es lo mismo una empresa que se dedica a una cosa y crece mucho a una empresa que se dedica a muchas cosas y cuando una parte crece mucho, otra no crece nada. Y eso obviamente comprime los múltiplos. Pues bien, imaginemos por un momento que un conglomerado va a empezar a deshacerse de activos que el mercado no valora. Esto es muy importante porque nos ayuda también a ser conscientes de si nuestra valoración por activos ha sido suficientemente adecuada con respecto a lo que va a poder venderlo, ¿no? Muchas veces eh, las empresas te dicen: el mercado no está valorando X o Y división y esto es intolerable. Claro, muchos de los inversores les dicen: bueno, pues ponla en la venta y veremos si se vende a los múltiplos a los que tú consideras o que tú consideras que debería ser valorada. Eso no significa que el mercado lo vaya a hacer, pero sí es importante que haya un precio de realización, porque muchas empresas esconden bajo una aparente diversificación, destrucción de valor, ¿de acuerdo? Es relevante cuando hablamos de inversión en valor, por lo tanto, ir constantemente analizando cómo se está llevando a cabo ese proceso de absorción y de realización de valor por parte del mercado con el tiempo al que nosotros esperamos y si se está generando relativo a activos, relativo a caja o relativo a beneficios y deuda. Todo esto es muy importante. Es muy importante para ir dándonos cuenta de cuando generamos pesos muertos. En una cartera, mucha gente se equivoca y lo normal para un gestor es que
oye, pues esto no era lo que esperábamos, esto es diferente, etcétera. Todos los días el mercado te hace ser más humilde. Pero lo que hace más daño a una cartera y al inversor, especialmente al minoritario, pero a cualquier inversor, son los pesos muertos. ¿Qué es un peso muerto? Un peso muerto es una empresa que parece aparentemente atractiva y, sin embargo, cuando el mercado sube, no sube prácticamente nada, y cuando el mercado baja, baja con el resto del mercado. Se llaman calorías vacías, lo llamábamos en Citadel. Calorías vacías, ¿por qué? Porque pesan en tu cartera, pero no te están dando alfa, ¿de acuerdo? Este tipo de empresas suelen ser empresas muy grandes, muy analizadas por el consenso y muy queridas por los medios de comunicación, etcétera. Es normal, claro. Lo que es muy importante cuando somos inversores value es que nuestro análisis sea realmente nuestro. Es decir, que no caigamos en el error de incorporar lo que son las estimaciones de consenso y lo que son las recomendaciones de consenso. ¿Por qué? Porque, como es normal y perfectamente legítimo, el consenso siempre es fundamentalmente alcista y siempre es fundamentalmente positivo con los valores que pesan más en los índices. Sin embargo, como habéis visto en Europa, muchos de los valores que pesan más en los índices no son precisamente los que generan más valor, y tampoco por ello necesariamente sean empresas que sean value. ¿Qué es lo que hace a una empresa realmente ser value? Que los objetivos del equipo directivo estén completa y absolutamente orientados a generar valor para el accionista. Que el equipo directivo tenga unos intereses que estén alineados con el inversor minoritario. Que ese inversor minoritario tenga la capacidad de entender cómo esa empresa, que ahora está relativamente infravalorada, va a ir poco a poco generando la confianza del mercado. Y que el equipo directivo esté totalmente alineado con ese proceso de creación de valor y de realización de valor. Es decir, una empresa value no es necesariamente una empresa en donde el equipo directivo se enfada porque la valoración del mercado es baja, pero no hace nada para ello. Con respecto a aquellas empresas en donde el equipo directivo está llevando a cabo la actividad necesaria para que el mercado reconozca lo que han hecho, en lo que están convencidos. Y eso nos ayuda a nosotros a unirnos al equipo directivo en el proceso de creación de valor y de realización de valor. Es decir, ¿qué es lo que estamos haciendo? Si lo piensas, el mercado es un mercado de expectativas y el mercado es un mercado en el que el valor es subjetivo, como todos los mercados. Y además es marginalista. ¿Qué es lo que estamos haciendo junto con el equipo directivo, que realmente es value, que lo que hace es buscar cómo llegar a realizar ese valor poco a poco? Lo que estamos haciendo es ganar adeptos. Lo que estamos haciendo es ganar adeptos. No vamos a encontrar mucho adepto en los equipos directivos que lo que se dedican es a, digamos, a criticar a los inversores porque no les entienden, es que no me quieren, es que no les gusta, etcétera, etcétera. ¿Entiendes? Esto es extremadamente importante. Esto nos ayuda a discernir las empresas que son pesos muertos de las empresas que son verdadero value y oportunidades de oro. Por ejemplo, hablábamos antes de las mineras de oro infravaloradas con respecto al precio del oro. Pero ¿y por qué estaban infravaloradas con respecto al precio del oro? Por un historial previo de los inversores que veían a ese sector que había destruido valor a través del CAPEX. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Cuando cambian las tornas y las empresas están más orientadas a generar caja, retornos y por lo tanto dividendos, la valoración empieza a expandirse. Otro factor absolutamente esencial en ese valor presente neto de nuestra valoración de nuestras empresas favoritas value.
que es el estar lo más lejos del CAPEX y lo más cerca del cash flow. Claro, muchas empresas te dicen, hombre, no, estamos ahora en un proceso de inversión espectacular, ¿de acuerdo? En el que vamos a generar unas rentabilidades excelentes. Bien, eso no significa que el mercado lo vaya a reconocer a corto plazo. Hablábamos también de la inversión no solamente orgánica, sino la inorgánica. Hay muchas empresas que dicen, no, hombre, no, el mercado no está reconociendo el gigantesco valor que vamos a generar con esta compra que estamos llevando a cabo. Bueno, lo tienes que demostrar. Partes primero de una enorme historia de malas noticias con las adquisiciones inorgánicas, que suele ser que cuando una empresa compra otra, el valor lo tiene el accionista de la comprada y luego vienen las decepciones con las sinergias, con los beneficios, con las estimaciones, etcétera. Por lo tanto, sabiendo que el 75-80% de las adquisiciones inorgánicas generan destrucción de valor en las empresas que compran, es muy importante que si nosotros consideramos que una adquisición es muy buena, que acompasemos nuestra inversión en esa empresa y podemos irlo monitorizando a medida que se va cumpliendo esos objetivos. Es decir, que nos acerque, que nuestra inversión se mueva junto con el CAPEX y se mueva junto con la consecución de objetivos. Esto es clave. Esto es clave para evitar que sea un peso muerto durante mucho tiempo. Nos gusta una empresa, tiene una buena estrategia, ha hecho una adquisición que nos gusta, muy bien, al mercado a lo mejor no le gusta, oye, pues vas tomando oportunidades para ir entrando a medida que va cumpliendo sus objetivos. ¿Que no los cumple? Te das cuenta de que la culpa no era del mercado, sino tuya. Que los cumple y el mercado los empieza a reflejar, maravilloso, te va dando esas oportunidades. Es decir, a compasar el el proceso de inversión al CAPEX y a la consecución de objetivos es esencial en valor. También es esencial, ¿por qué? Porque ni tú ni yo somos Warren Buffett. Mucha gente decimos, pues lo que hace Warren Buffett es que dice, me gusta esta empresa, la compra y la pone en la cartera. Claro, es que Warren Buffett tiene una aseguradora y le está entrando capital todo el tiempo. Y por lo tanto tiene la capacidad no solamente de comprar lo que le apetezca, sino que además tiene la capacidad de seguir recibiendo caja que le está permitiendo atesorar un enorme capital para después invertirlo cuando le gusta y además para comprar más. Esto es importante. Como no eres Warren Buffett, ni tú ni yo, ni como inversores, ni en el acceso a capital, tenemos que acompasar nuestra inversión de manera que en procesos grandes de capital, de expansión de capital o de aumentos de inversión, vayamos analizando cómo se cumplen los objetivos. Y esto es clave porque decía Rex Tillerson, expresidente de Exxon y exsecretario de Estado de Estados Unidos, que no hay ninguna estrategia a largo plazo que no se pueda monitorizar cada día, cada semana. Esto es muy importante para no ignorar las señales que nos dan los beneficios empresariales. Cuando miramos los beneficios empresariales, un montón de gente, por ejemplo, mira a una empresa. Las empresas value suelen dar inmediatamente buenas noticias con respecto a su balance, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque son empresas en las que suele haber una elevada concentración de necesidades de capital y porque, por lo tanto, eso da seguridad a sus inversores. Pero eso también es importante. Muchos de los mensajes que dan las empresas, imagínate una empresa de telefonía europea, hemos reducido la deuda, maravilloso, y la gente no entiende por qué baja la acción, porque está dando un mensaje al mercado de deuda, no al mercado de equity, ¿de acuerdo? Y al final, lo que está buscando el mercado de equity es ver si la rentabilidad sobre el capital empleado es superior al coste de capital. Y si el valor empresa con respecto al valor de la inversión es adecuado. Una manera de ver si una empresa, sea del sector que sea,
es relativamente atractiva en cuanto a valoración, es hacer eso. Enterprise Value, el valor firma, es decir, lo que es la capitalización bursátil más la deuda, dividido por el capital invertido. Esto nos dice si el mercado está valorando por encima o por debajo de lo que ha invertido el capital una empresa. Esto es muy típico, por ejemplo, en los bancos. Los bancos tienen una gigantesca inversión de capital, invierten muchísimo y luego, claro, generan unos beneficios que aparecen como muy grandes. Pero claro, tienes que mirarlos con respecto a lo que está invertido. Por lo tanto, valor firma con respecto a capital invertido es un factor que te puede decir si la empresa está valorada o no valorada, pero es importante después esa valoración dividirla entre la rentabilidad sobre el capital empleado que genera esa empresa con respecto a su coste de capital medio. Es decir, valor firma entre capital invertido entre rentabilidad sobre el capital empleado sobre coste de capital. ¿Qué nos dice esa ratio? Esa ratio nos dice, ¿está esta empresa generando más valor ROIC versus WACC? ¿Vale? ¿Está generando más valor de lo que el mercado le está reconociendo o menos? Y dos, ¿está ya valorado su CAPEX en la empresa o está infravalorado? Todo eso te ayuda a entender un poco más que lo que te dice el PER o lo que te dice los múltiplos tradicionales a los que mira el inversor. El PER no te dice nada. Con todos mis respetos, a mí una empresa que tenga PER bajo no significa que sea barata, puede ser carísima. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque destruye valor. Es decir, la razón por la que tiene PER bajo es porque su nivel de destrucción de valor, ROIC con respecto al WACC, es altísimo y porque además a lo mejor pues está destruyendo valor también en su proceso de inversión. Por eso es tan importante que utilicemos múltiplos en los que seamos un poco más detallados que el PER o la rentabilidad por dividendo. Y la rentabilidad por dividendo es uno de los factores más claros a la hora de caer en trampas de valor. Por ejemplo, si una empresa te paga el dividendo en acciones, mi querido amigo y mis queridos amigos, es como si yo os invito a cenar con vuestra propia cartera. No es lo mismo una empresa que paga el dividendo en acciones y por lo tanto está diluyendo a los accionistas que ya existen y además está ampliando capital a costa de los accionistas que una empresa que te paga el dividendo con caja excedentaria. No es lo mismo una empresa que paga dividendo endeudándose y por lo tanto reduciendo su capacidad financiera y su capacidad de salir adelante que una empresa que está pagando ese dividendo con una caja excedentaria que básicamente lo que está haciendo es devolver al accionista la rentabilidad que ha conseguido excedentaria y por supuesto, importantísimo, esas empresas que pagan dividendo con sus beneficios extraordinarios y excedentarios también te están dando la seguridad de que ese dinero le va a llegar al accionista, sea vía recompra de acciones o vía dividendos y no gastado en adquisiciones megalománicas para acabar luego destruyendo valor. Por eso, sin entrar en maniqueísmos y sin entrar en niveles de querencia espectacular, lo más importante es siempre entender si el equipo directivo está de tu lado a la hora de generar rentabilidad y a la hora de repartir esa rentabilidad. ¿Por qué la valoración de muchas de las empresas que veis en Estados Unidos es superior a la valoración de las empresas de otros países o de otras zonas geográficas? Normalmente, como decía François Truffaut, el cine es el cine de Hollywood y el resto es un experimento. Bueno, pues en inversión las empresas son las empresas estadounidenses y el resto son un experimento. ¿Por qué es importante la diferenciación y por qué cotizan a múltiplos superiores? Porque la identidad entre los equipos directivos y los accionistas minoritarios es mayor. Es decir, si la acción baja
la fortuna personal del consejero delegado o del director financiero se reduce y se enfada mucho, igual que el accionista minoritario. Por eso es tan importante también a la hora de identificar empresas value y esas joyas que genera el mercado cada día, gracias a Dios, hay ineficiencia, que esa identidad sea muy clara entre gestores de la empresa y los inversores. ¿Por qué? Porque hay que diferenciar entre empresarios y empleados VIP. Esto me lo dijo a mí un inversor muy importante, Mark Mobius, ¿no? Me decía, ten mucho cuidado con las empresas con empleados VIP, porque un empleado VIP gestiona para mantener su puesto de trabajo y un empresario gestiona para mantener su empresa. Y estos son factores que son muy relevantes. Por lo tanto, vamos a ir recopilando algunas de las cosas ya que nos quedan unos minutos. Número 1. No hay nada más fundamental que la masa monetaria y los tipos de interés. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que los múltiplos a los que va a cotizar una de nuestras empresas que analizamos van a ser muy diferentes en un entorno de expansión monetaria y de bajada de tipos de interés si es una empresa que está en proceso de inversión o en proceso de adquisición, que si es una empresa que está en proceso de generar gran cantidad de caja y de llevar a cabo una expansión de la rentabilidad para los accionistas vía recompra de acciones o vía dividendos. La recompra de acciones es algo que diferencia mucho a las empresas estadounidenses porque las recompran y las cancelan. Y esto lo que hace es que haya menos acciones en el mercado y por lo tanto eleva la valoración de las existentes. Esto no es un factor pequeño comparado con las empresas que aumentan capital. ¿De acuerdo? Eso no significa que nosotros tengamos que evitar las empresas que aumentan capital o que están en un proceso de grandes inversiones o de grandes adquisiciones, sino que acompasemos nuestra inversión al proceso de realización de valor que esa estructura de capital va generando. Es muy importante no pensar que es lo mismo una empresa que está vendiendo activos y recomprando acciones que una que está comprando empresas y expandiendo su posición global. Puedes tardar mucho más. Y creyéndote la estrategia de la segunda, mucho más en encontrar la oportunidad. Por lo tanto, la inversión en valor lo que te permite es ir poco a poco encontrando cómo el mercado lo va valorando. Y es muy importante, sigo con mi resumen, que tengas una serie de catalizadores que te permitan identificar qué y cómo es el proceso de realización de ese valor, para que no te quedes con un peso muerto. Es muy importante también entender el ciclo económico y el ciclo de las materias primas subyacentes. Las empresas que están en un entorno en el que la materia prima subyacente tiene una tendencia bajista, claramente, aunque sean empresas que están a lo mejor infravaloradas a corto plazo, van a tardar más tiempo en desarrollar esa valoración. Y no podemos esperar en empresas que se mueven en ese tipo de ciclos valoraciones que se equiparen a la de las empresas, por ejemplo, tecnológicas. Eso no significa que haya una burbuja ni en las empresas tecnológicas ni que haya una equivocación por parte del mercado, sino que la estructura de capital es completamente distinta. Os hablaba de una ratio que te dice si podemos realmente creer que la empresa está infravalorada. Valor firma dividido por el capital invertido, dividido esa ratio por la ratio de rentabilidad sobre el capital invertido sobre el coste de capital medio. Y no podemos olvidar que el coste de capital medio, si bajan los tipos de interés, va a tener una fluctuación que dependerá del coste del equity, etc. Todo esto nos permite crear una cartera dinámica. Tenemos que pensar en una cartera como si fuese un equipo de fútbol, ¿no? Un equipo de fútbol no puede tener solamente lo que son
arietes, ni puede tener solamente centros, ni puede tener solamente defensas o porteros, ¿no? Tiene que tener de todo y tiene que tener buenos porteros. ¿Qué son buenos porteros? El oro y los metales preciosos. ¿Qué es una buena defensa? Las criptomonedas que están en fase expansiva. ¿Qué es un buen centrocampista? Esos valores que están poco a poco dando lentamente ese proceso de consecución de sus propios objetivos y los van confirmando de manera inequívoca. Ojo con la palabra inequívoco. No valen las trampas. No vale cuando una empresa dice vamos a aumentar los beneficios un 10%, luego los aumenta un 3% y entonces te dice que es que la culpa la tiene la guerra comercial o cualquier otra cosa. Cuidado con las excusas. Recuerda que una empresa que incumple sus objetivos y que hace profit warnings, es decir, que publica resultados por debajo de lo que el mercado estimaba a corto plazo, la probabilidad de que lo vuelva a incumplir en los 3 trimestres posteriores es prácticamente del 100%, porque las empresas, sobre todo estas empresas que llamamos value, tienen un conocimiento significativo de lo que van a ser sus beneficios en un periodo de 1 año y medio. Si te equivocas en un trimestre, la probabilidad de que te equivoques en los siguientes 3 es muy elevada. Tenemos que ser, por lo tanto, realistas y no engañarnos a nosotros mismos. Es decir, utilizar constantemente los datos que nosotros recibimos y compararlos con las estimaciones del consenso y con las expectativas. Si nosotros miramos, estábamos mirando antes en Bloomberg los beneficios empresariales, por ejemplo, ¿no? Y dices, vamos a ver, ¿qué es lo que está esperando el mercado? ¿De acuerdo? Bueno, tienes que tener en cuenta que se tiene que esperar una sorpresa positiva o una sorpresa en beneficios o en ventas. Vamos a ver eso. Por ejemplo, vamos a ver el tema de estamos con el S&P 500 y vamos a ver los beneficios, ¿de acuerdo? Y las estimaciones, ¿vale? Pues lo que vemos primero es cuáles las estimaciones de consenso, ¿de acuerdo? Crecimiento de beneficios empresariales y cuáles son los factores en los que podemos tener un poco de riesgo o menos riesgo. Bueno, pues aquí lo que podemos ver, para empezar, es las expectativas de crecimiento. Son expectativas relevantes. Bueno, pero no solamente tenemos que ver cuáles son las expectativas de crecimiento, sino también qué es lo que va a ocurrir con los dividendos, qué es lo que va a ocurrir con el valor en libros y cuáles son los múltiplos que vamos a aceptar. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Bien, otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando vemos esas estimaciones es el detalle, perdonadme, hablábamos hace un momento de lo que son los beneficios empresariales y las estimaciones y qué es lo que nos da sorpresa o lo que nos da preocupación. Bien, aquí podemos ver, por ejemplo, en el S&P 500, ¿no? El nivel de sorpresa en beneficios y en ventas, ¿de acuerdo? Vemos que en general los sectores están dando beneficios y ventas por encima de las expectativas. En crecimiento, lo que podemos ver, sin embargo, es que el crecimiento de los beneficios no es tanto como el de las ventas. Entonces, no es extraño que si la sorpresa, es decir, los datos han sido mejores de lo esperado por los analistas, que la acción lo haga bien, aunque el crecimiento del sector no sea particularmente positivo. Por ejemplo, lo habíamos visto en el sector de energía. Lo hemos visto en el sector de energía, cómo daba esa sorpresa completamente diferente, de acuerdo, con menor nivel de crecimiento, ¿vale? Normal. Es decir, que
a pesar de que el petróleo y el gas o las materias primas subyacentes no lo han hecho bien, no han dado mejores resultados. Eso justifica en parte que haya una percepción de los inversores más benigna, la sorpresa en beneficios. Es muy peligroso cuando las empresas intentan dar noticias espectaculares e incumplir. Es mucho mejor que sean prudentes y luego sobrepasen a que den anuncios de enormes beneficios y maravillosas rentabilidades y después incumplan. Al final es un mercado de expectativas. Lo que hemos visto ahora es exactamente eso. Es como las expectativas son no solamente las han cumplido, sino que las han excedido en un entorno en el que los beneficios no estaban creciendo y las ventas no estaban creciendo porque las materias primas subyacentes lo estaban haciendo peor. Todos estos factores nos ayudan a conformar una cartera en la que tengamos como los arietes, las empresas que tienen mucho crecimiento a corto plazo y tienen muchísimos márgenes muy elevados y mucho poder de mercado, mucha capacidad de aumentar ventas en cualquier entorno de macroeconómico, y tener en cuenta el entorno macroeconómico para aquellas que son más dependientes del ciclo. Las que son menos dependientes del ciclo van a tener una valoración completamente distinta y probablemente menor. No podemos olvidar el descuento por conglomerado y no podemos olvidar estar lo más cerca del cash flow y lo más lejos del CAPEX en cuanto a nuestra identidad como inversores con respecto al momento en el que invertimos. Todo ello nos permite conformar una cartera en la que vamos poco a poco incorporando aquellas empresas en las que el mercado se va acercando a nuestra valoración. Nuestra valoración, por supuesto, puede venir por activos, puede venir por beneficios o puede venir por flujos de caja, etc. Bien, valoración por activos siempre tiene que analizarse desde un punto de vista muy cauteloso porque puede que haya una cantidad de activos que no están a la venta y sobre todo que estén sobrevalorados dentro de la empresa, ¿de acuerdo? Y que el mercado jamás llegue a valorarlos, a menos que haya un proceso de desinversión y eso vaya a dar sorpresas positivas. Y la utilización de la caja es absolutamente clave. ¿Para qué va a utilizar la empresa la caja? La va a utilizar para reducir deuda, la va a utilizar para mejorar su remuneración al accionista, para recomprar acciones. ¿Qué es lo que va a hacer con esa caja? Y por supuesto, tenemos que tener en cuenta que hay un momento diferente en cuanto a valoraciones de activos dependiendo del entorno macroeconómico. Por supuesto, no es lo mismo la valoración de un activo inmobiliario hace 20 años que ahora, ¿no? También muy importante la cantidad de dinero y el tipo de interés. En resumen, no olvidéis la importancia de la cantidad del dinero y del tipo de interés. Invertir en value no es comprar y esperar con los ojos cerrados a que suba. Invertir en value es importantísimo ir siguiendo el proceso de realización de ese valor que nosotros hemos encontrado con una serie de catalizadores que nos permitan identificar si el mercado lo valora o si no lo hace. No caer en el error de comprar algo porque va a generar una subida de beneficios para después, si no lo cumple, cambiar nuestra tesis y pensar que la tenemos que mantener porque ahora está infravalorado. Es importante ser consciente de aquello en lo que se está decepcionando o dando sorpresa positiva. Es muy importante también tener en cuenta que el mercado es un mercado de expectativas, por lo tanto, que la empresa esté en línea o por debajo de las expectativas de mercado no hace que esa empresa sea más cara o la valore el mercado más. El mercado al final está lleno de centenares de miles de personas que saben muchísimo de esas empresas, tanto
o más que nosotros. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es ser lo suficientemente humildes para movernos como inversores en ese proceso en el que la generación de rentabilidad esté más cerca de nuestra inversión máxima, empezando con una inversión más pequeña y luego ir acompasándola, sabiendo que los ciclos económicos se dan, pero los ciclos monetarios no son equiparables a los ciclos económicos. Por lo tanto, muchas veces el inversor cae en el error, como en la rabieta de los aranceles. ¿Os acordáis de la rabieta de los aranceles? En la rabieta de los aranceles, el inversor cae en el error de creer una narrativa en la que lo que pasa es lo siguiente. En la que pasa que el inversor entra en pánico por una narrativa, ignorando los agregados monetarios, los agregados de beneficios empresariales y la realidad macroeconómica, y pierde y cae en pánico aquí y luego no entra en la subida. Es importantísimo, por lo tanto, no entrar en eh, disquisiciones de ese tipo, sino acompasar la inversión para aprovechar esos periodos en los que hay un valle para encontrar esas grandes oportunidades, ¿no? Y siempre teniendo en cuenta qué es lo que está haciendo que algo esté aparentemente infravalorado. Una empresa puede estar infravalorada porque el mercado no le ha prestado suficiente atención, es pequeña, el management no tiene una buena estrategia de comunicación. Bien, esas son buenísimas para invertir value, ¿de acuerdo? Puede ser barata porque el management no le importa la acción y simplemente hace lo que le indiquen los gobiernos o accionistas mayoritarios que tienen otros objetivos, etcétera. O puede ser barata porque está en un proceso de transformación. Todos esos nos permiten buscar oportunidades con diferentes momentos y acompasar el momento a cada proceso de inversión de capital y expansión de múltiplos o compresión de los mismos. Lo más importante, al tener unos catalizadores claros para llegar a esa valoración, que nos demos cuenta si nos hemos equivocado nosotros o si el mercado está empezando por fin a valorar esas empresas. Es maravilloso. La mejor manera de aprender es equivocarse. Y los grandes inversores value lo que hacen constantemente es estar revisando en qué está confirmándose su tesis de valor y en qué se está retrasando o negando, que puede ocurrir también. Estamos en un entorno maravilloso para encontrar grandes oportunidades. Y otra última recomendación os voy a hacer. Cuando te equivoques en una inversión, porque el management ha mentido, porque el management se ha equivocado y y está incumpliendo sus objetivos, etcétera, lo mejor es abandonarla y buscar otra. No caer en la misma trampa varias veces. Hay millones de empresas maravillosas en las que invertir y esto te da la oportunidad. Invertir en value también es invertir en oro, también es invertir en criptomonedas si tienes una tesis adecuada. Si tienes una tesis adecuada y como inversores que conocemos la economía, la Escuela Austriaca de Economía y el ciclo económico, el ciclo monetario es muy importante. Por lo tanto, es absolutamente lógico que como inversores no busquéis rentabilidad en bonos soberanos, sabiendo que el bono soberano no deja de ser la expansión monetaria que está destruyendo el poder adquisitivo de la moneda. Por lo tanto, la mejor manera de encontrar valor es precisamente en esas joyas que te permiten ir acompasando tu inversión a la consecución de objetivos por parte de las empresas. Espero que os haya gustado esta clase, espero que haya sido de utilidad y siempre será un gusto cuando coincidamos que pues compartamos ideas y comentarios. Seguid defendiendo la libertad.